Muy buenos días a todos, muchas gracias por su puntualidad. Espero que estén muy bien. Feliz jueves. El día de hoy vamos a iniciar este comité tributario hablando de la limitación de los pagos al exterior y sus implicaciones frente a los precios de transferencia, haciéndolo con una mirada práctica. Ya no tengo que presentar más ahorita le estaba diciendo, ya no puedo seguir leyendo tu perfil, a Juan Carlos Arbeláez, líder del Comité Tributario, socio de Tax Ilegal de Crow Colombia. Juan Carlos, es un gusto tenerte el día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por organizar esa reunión tan interesante. Ilma, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Y pues como siempre es un gusto estar acá en este espacio que nos brinda AMSA en Cartagena para hablarles de temas de interés, de aspectos tributarios que sentimos en nuestro diario ejercicio profesional que comienzan a tener cierta relevancia o comienzan a tener una periodicidad o unos momentos del año que tienen una importancia y que es relevante. Recordarles a todos los afiliados algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta al momento de aplicar ciertas reglas que tenemos contenidas en el estatuto tributario, más algunos asuntos que tenemos en nuestra normatividad, tanto interna como el acogimiento de algunos temas en tratados internacionales. En esta oportunidad, pues hemos tomado este tema de pagos al exterior, teniendo en cuenta pues que, como lo hemos mencionado ya en varios de nuestros comités, el 2022, en virtud de la pasada reforma tributaria, Ley 2155, se ha convertido en un año donde es o tiene especial trascendencia los asuntos relacionados con la planeación tributaria, la revisión de las normas particulares y tener en cuenta muchos aspectos derivado de ello, pues de una tarifa no menor del 35% del impuesto sobre la renta. Y esto lleva a que pues llamemos la atención y sugiramos que todos tengan especial atención, especial interés y concentración en los temas de planeación. Finalmente, la planeación lo que busca es, de alguna manera, y eso también lo he dicho muchas veces en este comité, no es que ustedes paguen menos de lo que les corresponde, pero tampoco que paguen más de lo que les corresponde. Es pagar lo justo dentro de los términos establecidos por la legislación tributaria y además de pagar lo justo, pues aprovechar todos aquellos beneficios o situaciones particulares que nos genera o que nos permite la ley tributaria. En este caso, el tema de pagos al exterior, pues debemos recordar que hay unas reglas generales que nos limitan esos pagos al exterior al 15% de la renta líquida. Sin embargo, también es claro que podemos deducir cualquier tipo de pago al exterior que tenga una relación de causalidad con la actividad generadora de renta. Esto de acuerdo con lo que nos ha señalado el artículo 121 del Estatuto Tributario. Lo importante en los pagos al exterior es que el pago sea realizado o el gasto incurrido corresponda a un concepto necesario para generar ingresos en las actividades que se desarrollan en Colombia. No hay de manera taxativa o particular una lista de gastos puntuales que me digan a mí qué es y qué no es procedente. Todo depende del tipo de la actividad que desarrolle cada empresa y que el gasto realizado en el exterior tenga eso que les menciono a ustedes de la relación de causalidad. Cada caso particular, pues yo los invito a que lo evalúen y lo revisen con sus áreas internas, con sus asesores y en aquello que les podamos servir estamos dispuestos desde Crow. Pero aquí hay unos temas que son de alguna manera importantes y pueden generar impacto porque esto lo vamos a atar con un tema muy importante y es el tema de precios de transferencia. Y los precios de transferencia no son más que la búsqueda de el relacionamiento de compañías vinculadas bajo conceptos de plena competencia. Y es decir, que las compañías vinculadas por las relaciones intercompany que se generan no se salgan de los márgenes y de lo que ocurre generalmente en el mercado a fin de favorecer a uno u otro extremo en virtud a que pertenecen de alguna manera al mismo grupo empresarial o a la misma o al mismo grupo económico y buscan la misma finalidad. Para este efecto, y con el fin de que nos ilustren de manera mucho más sustentada, yo realmente, eh, si bien conozco del tema, pues me hago acompañar
siempre de personas que tienen total manejo y conocimiento de estos asuntos. Y por eso me he tomado el atrevimiento de invitar a Jairo Andrés Rojas, que es nuestro gerente de precios de transferencia y asuntos de tributación internacional. Jairo es contador público de la Universidad de La Salle y es especialista en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene más de 16 años de experiencia en los temas de tributación internacional y de precios de transferencia y ha participado en foros y seminarios con la IFA, con el ICDT y es un gusto tenerlo acá. Por ello, invito a Jairo Andrés a que nos ayude con su exposición y nos cuente sobre este tema de la limitación de los pagos al exterior y su relación con el régimen de precios de transferencia, cómo se está perfilando para este año 2022 y qué deben tener en cuenta los afiliados de AmCham en estos temas, especialmente teniendo en cuenta que guardan una relación estrecha con asuntos del exterior, tienen relaciones con países como Estados Unidos, como México y, por qué no, con muchos países de Latinoamérica. Y esto resulta de gran interés para ellos y para que lo tengan en cuenta tanto en su día a día tributario, como en las operaciones que realicen, como en la planeación que estén estructurando para el presente 2022. Muchas gracias. Y Jairo, bienvenido, el auditorio es tuyo. Bueno, muchas gracias, doctor Juan. Muy buenos días para todos, las personas que se han conectado pues, a este comité tributario. Primero que todo, pues también quiero agradecer pues, este espacio que nos regala AmCham eh, a través de Gilma, a cual le agradecemos pues, esta oportunidad. Esperamos que hoy pues, es un tema, como bien lo decía Juan Carlos, es un tema que es importante revisar desde la planeación tributaria que tenemos hoy en día y sobre todo en esos aspectos que tienen que relación con los pagos al exterior y por supuesto en las implicaciones con el régimen de precio de transferencia son cada vez más importantes de revisar hoy cuando hablamos en un contexto en el cual la tributación internacional cada vez más viene enfocándose a una integralidad, a un mismo lenguaje que nos va a permitir seguramente ayudarnos a que las prácticas en materia de tributación sean las más adecuadas y también ajustables al mundo de las compañías a nivel de los tributos. Quisiera saber si, por favor, qué pena, hago la pregunta que siempre lanzamos en estas formas de presentación. Si ustedes están viendo en este momento el slide. Se ve, perfecto. Sí, se está Listo, viendo, muchas Jairo. gracias. Listo, muchas gracias. Nada, les decía, y un poco en línea con lo que mencionaba Juan Carlos, hoy venimos a tratar un tema seguramente muy puntual, muy corto, pero que esperamos sea de su agrado y que sea importante para ustedes, porque esta parte de la limitación de los pagos al exterior eh, es importante revisar porque muchas de las cosas que están incluidas en nuestro régimen tributario a veces de pronto no se revisan desde el punto de cómo yo también puedo aplicarlo, cómo puedo de alguna manera aplicar ciertas limitaciones que de pronto puedo hasta levantar cuando yo realizo una planeación tributaria y sobre todo cuando están relacionadas con actividades u operaciones que se someten al régimen de precios de transferencia. Entonces, vamos a concentrarnos en este espacio que tenemos, hablar un poco del tema. Em, Permítanme, yo aquí creo que ya, listo. Bueno, yo creo que el punto de partida, y retomo un poco lo que mencionaba hace un momento Juan Carlos, que debemos entrar a mirar y es recordar un poco lo que nos dice la norma tributaria, el estatuto tributario en relación con la deducción que existe para los pagos que se realizan al exterior. Y en este es importante recordar lo que dice en el artículo 121 donde nos menciona claramente que es posible hacer esa deducción de los pagos al exterior en la medida en que casualidad con las rentas de fuente nacional y siempre y cuando se haya efectuado la respectiva retención en la fuente. Por supuesto, esta retención en la fuente en la medida en que sea un pago que constituye renta gravable en Colombia para el beneficiario. Entonces, por esta parte. Y de igual manera, tal como lo mencionaba el doctor Juan Carlos hace un momento, el artículo 122 nos empieza a hablar
que existe unas limitaciones pues para esa deducibilidad. ¿Cuál es esa limitación que nos trae el artículo 122? Esa restricción del 15%, donde nos dice claramente que esos gastos por pagos al exterior no pueden superar el 15%, en principio no pueden superar el 15% de la renta líquida del contribuyente, por supuesto, antes de descontar esos costos o deducciones de la respectiva liquidación. Claramente es el punto de partida, pero la misma norma también menciona que hay unas excepciones que se tienen que tener en cuenta en la aplicación del 15%. ¿Cuándo no aplicaría yo ese 15%? Aquí nos trae unas listas puntuales sobre cuándo no aplicaría y entre los que más podemos señalar en este momento, pues por supuesto son aquellos pagos en los que procede la retención de la fuente y si aplica la retención de la fuente por ser obligatoria, pues claramente no van a estar limitados al 15% o aquellos pagos contemplados contemplados o relacionados conforme lo menciona el artículo 25, es decir, todo lo que tiene relación con los pagos que no son ingresos de fuente nacional, que también no serán pues aplicables como tal en la limitación general del 15%, entre otros que tenemos aquí listados. Aquí tenemos otros como por supuesto, por lo menos cuando esos pagos se desprendan, por ejemplo, de intereses relacionados con créditos que han sido otorgados a los contribuyentes en Colombia por o a través de organismos multinacionales como tal, que tampoco van a estar sometidos a esa regla del 15%, entre otros. Entonces, vamos aquí como revisando esa parte. Aquí traemos un ejercicio muy sencillo que quisimos como mostrar acá, un ejemplo de lo que sería esa limitante del 15%, partiendo de la base de un contribuyente que tiene unos gastos o pagos al exterior en el respectivo año de 200 millones que no son sometidos a retención en la fuente para el ejemplo. ¿Cómo aplicaría el contribuyente teniendo en cuenta que no se metió a retención en la fuente esos pagos, debiendo haberlo hecho? Sobre una renta líquida gravable que tiene de 1.200 millones de pesos. Por supuesto, 1.200, como lo dijimos hace un momento, antes de descontar el valor de esos 200, de esos pagos, aplicamos el 15% y claramente en esa operación tenemos como resultado que el monto máximo a deducir que tendría ese contribuyente en el ejemplo sería de 180 millones de pesos. Es decir, aquí tendríamos que rechazarnos sí, rechazar 20 millones de pesos que no podríamos llevar en la respectiva declaración de renta como parte de la aplicación del artículo 122 cuando tenemos la limitante y específicamente cuando nos dice que no hay una aplicación o no hay una aplicación de una retención en la fuente como tal. Esto es como el escenario, digamos que general de los pagos al exterior. Y lo que nos mencionan las normas respecto a las condiciones que se deben tener para hacer deducible un pago. Pero dentro del mismo estatuto tributario tenemos otros casos especiales, unas limitaciones, unas normas especiales que hablan del tratamiento para pagos al exterior y especialmente cuando empezamos a ver operaciones relacionadas con el régimen de precios de transferencia, es decir, operaciones con vinculados del exterior. Entonces vamos a ver a continuación algunos de esos casos que podemos mencionar. El primero con el cual que podríamos referirnos es al artículo 124-1 del Estatuto Tributario, donde ya nos empieza a marcar a nivel de los pagos al exterior unas operaciones donde restringe la deducibilidad cuando se relacionan con operaciones específicamente de financiamiento. Entonces nos dice la norma, cuando tiene que ver con operaciones relacionadas con intereses, costos y gastos financieros, incluida la diferencia en cambio, y aquí importante porque esa diferencia en cambio también hace parte que se desprende, diferencia en cambio que se desprende por cualquier concepto de deuda, dice la norma, también tiene un tratamiento especial. ¿Y cuál es ese tratamiento? Que no van a poder ser deducibles esas operaciones con vinculados por intereses y demás costos financieros en la respectiva declaración de renta. La pregunta es entonces, ¿habrá una posibilidad de deducción? ¿Cómo podría ser deducible esos intereses que la misma norma del 124-1 me restringe eh, para ser descontable en la declaración de renta? Hay una forma y claramente la tiene estipulada el Estatuto Tributario, y es que contempla unas excepciones a las limitaciones, a ciertas limitaciones. Este es el artículo 260-8, está incluido en el régimen de precios de transferencia
donde nos señala claramente que ciertas normas especiales, incluyendo este 124-1 que acabamos de ver, el artículo 124-1, tendrá una sección siempre y cuando yo sea un contribuyente que aplique el régimen de precio de transferencia. Por eso aquí se señala que estas normas especiales, pues repito, como el 124-1, no van a aplicar a los contribuyentes que se encuentren dentro del régimen de precio de transferencia, entendiendo como entre el régimen de precio de transferencia aquellos que tengan aplicación en el artículo 260-1, es decir, que sea una operación entre vinculados, que apliquen el artículo 260-2, es decir, que esas operaciones con vinculados se hagan con vinculados del exterior, con vinculados en zona franca, y que además de eso hay una aplicación o hay una aplicación del artículo 260-7, que es el que menciona la norma especial para precios de transferencia relacionada con paraísos fiscales. Entonces, cuando es un contribuyente que aplica el régimen de precio de transferencia incluido en estos artículos y, dice la norma, y demuestre que las transacciones cumplen con el principio de plena competencia, pues claramente esa limitación que nos trae el 124-1 podrá ser levantada. Podría ser deducible los intereses y demás costos financieros, incluyendo la diferencia en cambio en la respectiva declaración de renta. Recordemos aquí que el principio de plena competencia, que es el principio con el cual se basa todo el régimen de precio de transferencia o con el cual se basan los regímenes de precio de transferencia a nivel mundial, pues lo que persigue sencillamente es que las transacciones con entidades vinculadas tengan siempre como referente una condición y un valor de mercado. Entonces, si yo aplico y demuestro ese principio de plena competencia, que generalmente se hace a través de lo que se conoce como el estudio de precios de transferencia o informe local o documentación comprobatoria, seguramente también lo tienen contemplado bajo ese término, vamos a poder levantar seguramente esta excepción que nos trae el 124-1. También vemos en materia de limitación de gastos al exterior, algo que tiene que ver con el artículo 143, que nos habla acerca de la restricción que hay para amortizar activos intangibles que son adquiridos entre vinculados. Al igual que en el caso anterior, el 143 es una norma que también se levanta por el artículo 260-8 en la medida en que yo aplique el régimen de precios de transferencia. ¿Y qué es lo que nos limita el 143 específicamente? Claramente que no voy a poderme deducir amortizar esos intangibles que forman parte de operaciones con vinculados, pero que se van a levantar por el régimen de precio de transferencia. Entonces aquí vemos otra norma de restricción que si yo aplico, o más bien, si yo demuestro el principio de plena competencia, que es lo que decíamos hace un momento, voy a poder hacer o llegar a descontar esa amortización de los intangibles que se desprenden de operaciones con entidades vinculadas. Entonces, otro importante aquí que digamos que tiene relación con el tema. En materia de regalías también hay un artículo muy importante que trae dos situaciones específicas en relación con los descuentos de regalías. Por un lado, la norma restringe que las regalías que se relacionan con intangibles que son formados aquí en Colombia, con pagos de regalías a vinculados del exterior, pero que corresponden a intangibles que son formados en el territorio colombiano, esas regalías, claramente la norma señala que no van a ser deducibles del impuesto a la renta. Estas regalías, si nos volvemos, y perdón, me devuelvo aquí a la excepción del artículo 60-8, a diferencia de los otros artículos, no están contempladas en la excepción. Es decir, aquí sí tenemos una situación clara y puntual de una limitación que no va a proceder el descuento de la regalía o la deducción en la medida en que se cumple ese criterio de que correspondan a intangibles que han sido formados dentro del territorio nacional. Y en el mismo artículo hay otra restricción de regalías, diferente a esta que acabo de comentar, que tiene que ver con esas regalías, con la restricción que hay o la no posibilidad de deducirme las regalías o pagos de regalías que se desprendan de operaciones de producto, de la adquisición de productos terminados para la distribución en el mercado. Entonces, esta norma, digamos que tiene un propósito y es que de alguna manera
lo que pretende la norma es, o la administración tributaria, digamos que lo que se ha visto en los procesos de fiscalización es que muchas veces las compañías, y hablemos en operaciones entre vinculados, las compañías vinculadas pagan a sus casas matrices, principalmente, regalías por la explotación de las marcas o el uso de derechos de los productos que comercializa, que también son adquiridos a las casas matrices, pagan una regalía que generalmente formará parte del gasto de ventas o en otras situaciones formará parte de un costo, bueno, etcétera. Pero a su vez, también se había detectado que los contribuyentes en la importación de los productos, en el valor en aduanas que pagan cuando el valor de la importación de productos para distribución en el mercado colombiano, se evidenciaba que también estaba incluyendo esa regalía, es decir, había una duplicidad del valor. Entonces, a partir de esta norma que era muy restrictiva porque decía básicamente, usted no puede deducirse las regalías, pagos de regalías, si usted comercializa productos, o perdón, adquiere productos que se dedica a distribuir y que esas regalías están relacionadas con esos productos, no va a poderlas deducir. Sin embargo, posterior a la aplicación, a la norma, salió un oficio de la Administración Tributaria que aclaró un poco más el tema, donde lo que, en palabras más, palabras menos, lo que nos dejó claro es que el contribuyente podría, digamos que demostrar, dice acá, mediante prueba idónea, demostrar que el contribuyente demuestra que efectivamente ese pago de regalías no está, digamos, no se está haciendo doble vez, es decir, no forma parte del precio de las mercancías que adquiere el de los vinculados, pues sencillamente va a poder hacer deducción de esas regalías. Entonces, digamos que aclaró un poco porque como estaba la norma, o como está la norma, pues es un poco restrictiva en el sentido de que las regalías definitivamente no tendrían esa deducción, pero se aclara que si el contribuyente demuestra que efectivamente no hay un doble pago, las regalías podrán ser totalmente deducidas en el impuesto sobre la renta. Entonces, este es otro importante de los puntos que tienen que ver con impuestos, con los pagos al exterior. Tenemos otra situación, otras consideraciones a tener en cuenta cuando hablamos de operaciones o pagos al exterior. Por un lado, es importante hablar del tema de fiscalización. Aquí ustedes pueden ver, digamos que la parte de un oficio, eh, de un oficio masivo que seguramente algunos de los contribuyentes recibieron en el año 2020, donde hacía unos cruces relacionados con operaciones con el exterior, con todo lo que son pagos al exterior. ¿Esto qué demuestra? Que la Administración Tributaria viene ya desde un buen par de años focalizando sus procesos de auditoría hacia estos pagos, donde más allá también del cuestionamiento desde el punto de vista de si son gastos deducibles, si se aplica el 15%, si son pagos que están relacionados con restricciones que no se levantan por precios de transferencia, entre otros, eh, viene cada vez más avanzando en los cuestionamientos de estas transacciones, pues porque se ha identificado que de alguna manera son las operaciones que sirven o que son mecanismos pues fáciles de evasión o de disminución de la carga impositiva de los contribuyentes. Entonces cada vez viene más enfocándose y esto acompañado por supuesto del régimen de precios de transferencia. Y dentro de las situaciones más importantes que se tienen de alguna manera para blindar y evitar los cuestionamientos de estas transacciones. Y si nos paramos, por ejemplo, en las operaciones del exterior y específicamente con vinculados, pues lo que la administración tributaria y lo que las administraciones tributarias de manera global, porque no es solamente nuestra DIAN colombiana, sino la tendencia internacional, es que se viene concentrando en estas transacciones desde los cuestionamientos más profundos de las transacciones, donde ya empezamos a ver o hemos visto que las operaciones se cuestionan desde la esencia de la transacción, es decir, buscando la realidad de la transacción entre las empresas vinculadas. Revisar si efectivamente hay una prestación real del servicio, es decir, si no es una operación que simplemente se ha estructurado con el propósito de ajustar o equilibrar la carga tributaria entre dos entidades con jurisdicción en Colombia y con otra jurisdicción o otras jurisdicciones,
sino que realmente es una operación que atiende la realidad del negocio, tiene una sustancia y por supuesto tiene un beneficio económico para el receptor del servicio que es el contribuyente aquí en Colombia. En eso viene centrándose la administración tributaria. También revisando, por ejemplo, si esas transacciones equivalen a la duplicidad, como dice acá, duplicidad de cobros o pagos de un mismo hecho que seguramente eh, hace, tiene el contribuyente con entidades independientes y con entidades vinculadas. Y por supuesto, un punto muy importante también que se fija, que no es menor, es que se cumpla el principio de plena competencia, que se demuestre el principio de plena competencia a través de las obligaciones del régimen de precios de transferencia. Es decir, que estemos dentro de un rango de mercado, que sea una operación que sea en condiciones de mercado y entre otros de lo que persigue el régimen de precio de transferencia. Entonces, muchas veces se han visto situaciones, y aquí digamos quisimos traer algunos ejemplos de lo que a veces se cuestiona desde el punto de los servicios intragrupo. Uno de ellos, como dice acá, es si realmente existe un beneficio económico, si sí sería una operación realmente y presentaría un beneficio económico para el contribuyente cuando hablamos, por ejemplo, de esos gastos de auditoría que se acostumbran a veces a localizar las casas matrices a los contribuyentes en Colombia o a las filiales, si realmente es un gasto que realmente tiene relación con la actividad de la compañía. Es más, ¿es un gasto de la compañía o es un gasto realmente de las entidades matrices, de los socios? ¿A quién le beneficia tener una auditoría a los estados financieros, una auditoría interna de los estados financieros de la compañía filial? Seguramente el interés y la que beneficia es a la compañía matriz y no a la compañía colombiana. Por tanto, esos gastos, en lo que hemos visto, tienden a ser rechazados por las autoridades tributarias porque no forman parte o no ven una operación que realmente sea necesaria para una compañía filial. Y por supuesto, cuando hablamos de duplicidad de pagos, también se han observado situaciones en las cuales se tienen cargados servicios con entidades vinculadas y a su vez existe otro servicio similar con entidades independientes. Entonces se cuestionan a veces, por ejemplo, los servicios jurídicos que se contratan los contribuyentes con una entidad independiente y a su vez cargan gastos intercompañía por servicios jurídicos con entidades matrices. No quiere decir que no sean explicativos, por supuesto, pero ahí es donde entra, digamos que toda la parte demostrativa de explicar a la administración tributaria cuál es la diferencia entre ese ejemplo del servicio jurídico, entre el que yo pago a un tercero independiente, como una firma especializada, o el que yo pago también a mis entidades vinculadas en el exterior por el mismo servicio. Entonces, estas son las cositas que vienen hoy en día cuestionando la administración tributaria en materia de pagos al exterior y en este caso en el tema de los servicios intragrupo. Otra cosa importante a tener en cuenta cuando hablamos de pagos al exterior es los requisitos formales que de alguna manera nos tiene el Estatuto Tributario y las demás normas en relación con el registro de contratos que tienen relación con importación de tecnología a efectos de poder hacer una deducción en el impuesto a la renta. Y en esta la norma es muy clara, donde nos dice puntualmente que estos contratos de tecnología que relacionan con importación de tecnología deben ser registrados ante la autoridad tributaria dentro de los 6 meses siguientes a la suscripción del contrato o, en el caso de modificaciones, dentro de los siguientes 3 meses a la modificación del contrato. Un requisito formal que se tiene para poder hacer deducible los, el pago por los servicios de importación de tecnología sin perjuicio de cumplimiento de los otros requisitos que tengan pues en materia de los pagos al exterior y precios de transferencia, por supuesto. En este registro de los contratos que habla de operaciones de importación de tecnología, pues esto es un tema también muy, digamos que de mucha discusión porque cuando hablamos de importación de tecnología, aunque la norma lista una serie de conceptos que se entienden por importación de tecnología, como los que ustedes pueden ver acá, como la asistencia técnica, los servicios técnicos, por supuesto, patentes, contratos de tecnología y licenciamiento, entre otros, pues claramente a veces hay que revisar muy bien, porque a veces los contratos, y voy haciendo un comentario para lo que voy ahorita,
a veces los contratos no tienen tan clara, aunque se coloca un encabezado, cuando uno lee el contrato ya en el profundo, da sensación de que podríamos estar enfrente de un contrato de tecnología, de importación de tecnología. Entonces, aquí es muy importante revisar esta parte de la conceptualización de lo que realmente se está recibiendo a través de estos servicios que están relacionados con la importación de contratos de tecnología. Como es de importación de contratos de tecnología, pues claramente estos registros están siempre amarrados, por supuesto, a las operaciones que equivalen a pagos al exterior por estos conceptos. Y aquí es importante mencionar en esta parte también de los conceptos de servicios o pagos al exterior, algo que es muy importante y que hemos visto que cada vez cobra más digamos que cuidado en la observancia, en la clasificación de las transacciones y cuando yo hago una planeación de mi renta y de los demás reportes tributarios, es el adecuado criterio de clasificación que se tiene para el concepto de las transacciones. Aquí vemos algunos de los conceptos que tenemos generalmente con operaciones del exterior. Por supuesto, entre los más claros, la asistencia técnica, el servicio técnico, que son dos operaciones totalmente diferentes, honorarios, contratos o servicios de regalías por licenciamiento, y también tenemos contratos de asesoría y consultoría. Aquí el comentario a realizar es que hay que tener mucho cuidado porque recordemos que esos servicios que están relacionados con importación de tecnología son registrables a efectos de tener una deducibilidad en el impuesto a la renta. Lo que quiere decir que si hay una clasificación inadecuada del concepto, podríamos tener una interpretación diferente y podría generar inclusive la omisión del registro de un contrato que podría dar lugar a una clasificación, a un registro de un contrato. Entonces, me explico mejor. El contrato puede decir arriba asesoría y consultoría. Es decir, digamos que la asesoría y la consultoría, en principio, no forma parte de los conceptos que serían reconocidos como importación de tecnología a efectos de registrar el contrato para proceder a la deducibilidad del pago. Pero si el concepto es muy diferente a lo que realmente cuando uno lee el contrato, o inclusive lo que realmente se está prestando, cuando uno lee o verifica, o lo que llamamos nosotros los asesores de precio de transferencia, se hace el análisis funcional de la transacción y se identifica que realmente eso no es una asesoría o un contrato de consultoría, sino es una asistencia técnica. Pensemos que el contribuyente se basó en el encabezado del contrato y no registró el mismo ante la DIAN, pues corre un riesgo de cuestionamiento de que el contrato sea recategorizado o el servicio sea recategorizado como un servicio de asistencia técnica y sea, por supuesto, desconocida la deducibilidad del pago en la declaración de renta. Entonces, aquí es importante como tener presente, revisar muy bien esos contratos, revisarlos, no dejarse guiar por el tema del encabezado, digo yo, del contrato, sino revisar muy bien qué es lo que realmente incluye el contrato y, por supuesto, qué es lo que estamos recibiendo. Si realmente hay una operación que de pronto implique transmisión o importación de tecnología. Y en esta parte también, a veces una de las preguntas que sale también es, ¿será que estamos al frente de un contrato, por ejemplo, de asistencia técnica o servicio técnico? Yo creo que también es una de las preguntas, porque son dos conceptos diferentes y eso hay que tenerlo muy presente porque a veces lo que se evidencia, a veces se conceptualiza más el servicio porque creemos que el servicio técnico y la asistencia técnica es lo mismo y tal como lo ha definido la Administración Tributaria vía concepto, porque estas definiciones digamos que no están en el Estatuto Tributario o en ninguna otra norma, esto se ha definido y se ha dado un concepto de qué es cada uno de ellos, donde aquí si observamos, el servicio técnico tiene que ver con todos los servicios que se prestan que implica digamos que no implica una transferencia de conocimiento, sino que requiere un apoyo más desde el punto de vista de un servicio tecnológico, algo manual y técnico que no, vuelvo repito, no implica la transferencia de conocimiento, no hay transferencia de know-how. Lo que no sucede cuando hablamos de la asistencia técnica. La asistencia técnica es todo lo contrario, donde es un servicio ya más especializado, donde ya hay
transferencia de conocimiento, como dice aquí, adiestramiento de personas o capacitación de personas, y por supuesto ya hay transmisión de know-how. Entonces, esto es como importante para que cuando estemos dentro del marco de unos servicios técnicos o asistencia técnica, podamos también tener unas pautas de cómo definir si alguno de ellos, definir cuál es el concepto más adecuado para su clasificación y reporte o, dentro de los reportes y por supuesto contable y desde el punto de vista tributario. Entonces, esto es importante. Algo también, para cerrar este punto, que no puede dejarse a un lado cuando hablamos de pagos al exterior, es la forma también en que se reportan esos pagos tributariamente y a través del régimen de precios de transferencia. Esto es algo que hemos visto y que en la cual la Administración Tributaria se concentra cuando hace los programas de fiscalización, y es empezar por los cruces de la información exógena frente a los precios de transferencia. Y ahí implica mucho cuidado porque en la realidad pues son reportes que deben cruzar casi que la totalidad, no solo a nivel de cifras, sino también a nivel conceptual, porque puede suceder, como lo que comentamos hace un momento, que en información exógena un servicio específico al exterior se esté reportando como asesoría, consultoría, honorarios, y por precios de transferencia se esté reportando como asistencia técnica. Entonces, ahí es donde empiezan a amarrarse digamos que los programas de fiscalización o los auditores para cuestionar y revisar si específicamente hay una, digamos que, omisión del contribuyente en esas transacciones por la inconsistencia que se encuentra dentro de la conceptualización de la transacción. Y algo muy importante que también juega en este cruce de información es, y que seguramente algunos de ustedes lo vivieron el año pasado en materia de exógena, es el adecuado reporte del ID, del ID fiscal de los terceros del exterior, porque comúnmente se tiende a reportar el famoso 44, o sea, venía reportando ese 44, que es un código que seguramente desde el punto de vista contable la costumbre se dio a que era como el número con el cual se hacía el registro contable, pero que en materia tributaria las resoluciones siempre que expide la DIAN en materia de exógena y de precios de transferencia, digamos que ha sido clara en el sentido de que lo que la Administración Tributaria busca es que se le reporte el ID fiscal del tercero que utiliza en su país de origen y que salvo que no exista realmente, dice no exista ese código de identificación fiscal en el país donde domicilia el tercero, pues se podrá utilizar ese famoso 444. Sencillamente, pues a veces digamos que se omite esa parte y se registra el 44 y ya la administración tributaria pues está más digamos que pendiente de reportar y que seguramente vendrán fiscalizaciones en los próximos años en los cuales los contribuyentes tienen que tener mucho cuidado con este reporte de los ID fiscales, que hoy en día, hay que decirlo, digamos que es diferente que no se pueda acceder a esa información, pero decir que no exista es otra cosa, porque realmente la mayoría de las jurisdicciones a nivel mundial pues tienen un ID fiscal que inclusive en algunas pueden consultarse a través de las páginas de las administraciones tributarias, se pueden identificar esos ID fiscales. Y por supuesto, otro punto importante aquí que no puedo dejar pasar es la clasificación adecuada de conceptos y transacciones. Códigos país, importante, esa parte de que sean consistentes con lo que se reporta en exógena. Ejemplos que se han visto, reportamos en exógena una operación con Hong Kong, con el código 351 que es Hong Kong. Hong Kong es un paraíso fiscal, ahorita lo vamos a ver. Y por precios de transferencia, tal vez esa operación se reporta con China. Entonces genera una situación ahí de llamativa para la administración tributaria. Además que Hong Kong para precios de transferencia es sometida al régimen y pues si la estamos omitiendo en precios de transferencia o no, mejor dicho, no la incluimos, pues esto va seguramente a generar un cuestionamiento o un oficio o un requerimiento al contribuyente. Entonces tener mucho cuidado en estas dos informaciones cuando se preparen los precios de transferencia y por supuesto cuando se prepare la información exógena teniendo en cuenta estos apartes. Les decía hace un momento, les hablaba sobre paraísos fiscales, las jurisdicciones no cooperantes de baja nula imposición, como lo veríamos aquí en el slide,
que es el término, pues digamos que elegante, sofisticado y internacional para hablar alinearnos al término internacional, para decir en otras palabras el paraíso fiscal. Eso es, en otras palabras, es lo mismo. En cuanto a paraísos fiscales, utilizando el término, digamos que a veces no quisiera mencionarse, también tenemos en el Estatuto Tributario esa norma especial, el tratamiento de los paraísos fiscales como parte de los pagos al exterior. Y el artículo 124-2 en este tema, lo que nos dice es que las operaciones que se realicen con jurisdicciones no cooperantes o de baja nula imposición, paraísos fiscales, digamos, y por supuesto que estén calificados como, como tal por el gobierno, hay una lista que tiene el gobierno, ya ahorita la podemos revisar, podrán ser deducibles en el impuesto a la renta siempre y cuando se haya aplicado, por supuesto, la retención en la fuente, haciendo claridad que siempre y cuando pues haya lugar a esto, dice la norma. Entonces, yo puedo hacer deducible el pago al exterior siempre y cuando aplique la retención en la fuente, cuando haya lugar a la aplicación de esa retención. Pero entonces, aquí vienen preguntas que se salen nuevamente y es, en esa limitación de los paraísos fiscales, ¿qué pasa, por supuesto, si efectivamente no se debe aplicar la retención? ¿Qué pasa entonces? Eh, Hablando, por ejemplo, de operaciones de compras de inventario, que es el común denominador, compras de inventario a Hong Kong de cualquier producto, donde no procede, por supuesto, la retención en la fuente porque no es un pago gravable aquí en Colombia, no es un ingreso de fuente nacional para el tercero. Entonces, por supuesto, no va a aplicarse la retención en la fuente. Entonces, la pregunta es, ¿procederá la deducción en el impuesto a la renta? Entonces, la pregunta la podemos responder si nos vamos a las excepciones nuevamente de las limitaciones del artículo 260-8, donde, así como ya hemos mencionado algunos, esa sección trae también, nos trae el 124-2, que es esta norma especial de paraísos fiscales, donde por aplicación del régimen de precios de transferencia, y por eso aquí están enmarcadas lo que es específicamente el artículo 260-7, que hace relación al régimen de precios de transferencia en paraísos fiscales, que se someten a precios de transferencia. Si yo aplico el régimen de precios de transferencia, y vuelvo y repito acá, y el contribuyente demuestra que esas operaciones cumplen con el principio de plena competencia, pues voy a poder deducir del impuesto a la renta ese pago al paraíso fiscal donde no procedía la retención en la fuente, para poderlo hacer claramente descontable en la declaración de la renta. Entonces, esta es una también de las excepciones que de alguna manera el artículo 268-8 nos ayuda con los limitantes. Aquí vuelvo y repito, la norma lo que nos dice es demostrar que la operación cumple con el principio de plena competencia. No nos dice que tenga la obligación de presentar las obligaciones formales de precios de transferencia, que es otra cosa, porque si no, la norma debería haber traído o mencionado el artículo 260-5, que es el que nos habla de cuándo hay una obligación de preparar la documentación comprobatoria. Y aquí no la trae, no la establece como tal el artículo 60-8. El artículo 260-8 solamente nos dice, si usted aplica el régimen de precio de transferencia en el sentido de que tiene operaciones con paraísos fiscales, el 260-7, y demuestra el principio de plena competencia, pues podrá levantar esa restricción que tiene el 124-2, que es la limitante de paraísos fiscales. Es decir, esto independiente de que yo tenga o no que presentar un informe local o una documentación comprobatoria, podría hacer un estudio para propósitos de demostrar, en el caso de un proceso de fiscalización sobre esa deducción, que la operación cumple con el principio de plena competencia y por eso, digamos que aplico la deducción de ese pago al paraíso fiscal. Y este es el listado de paraísos fiscales que les comentaba hace un momento, o que menciona la norma, cuando dice la norma que deberán ser listados por el gobierno nacional. Este es el listado de paraísos fiscales que tenemos hoy en día. Yo les mencionaba hace un momento, entre ellos a Hong Kong, como paraíso fiscal, dentro de esos 37, pero pues hay otros estados con los cuales seguramente es muy común que se realicen transacciones eh, comerciales desde nuestro país con terceros que se ubican en estos países.
Aquí importante, el régimen de precio de transferencia obliga a que esas transacciones con paraísos fiscales se sometan al régimen, bien sea si hay que declararlos o declararlos y presentar un informe local y otras cosas que tiene el régimen establecido. Esto es independiente de si yo tengo o no vinculación o no con esos paraísos fiscales. Es decir, aquí no implica, aquí no tiene ninguna diferencia si es, pues, digamos que no tiene nada que ver el hecho de que sea o no paraíso fiscal vinculado del contribuyente. Simplemente si yo hago una transacción con cualquiera de un tercero que se ubique, se domicilie, tenga residencia fiscal en uno de estos territorios, pues ya tendré que revisar algún tema del precio de transferencia seguramente con estos terceros. Estos 37 estados son los estados que vienen listados desde el último decreto que lo reglamentó, que fue por allá en el 2014, que fue cuando hubo por ahí como esa discusión ahí entre el gobierno en ese momento de Santos con el presidente de Panamá, porque lo habíamos incluido inicialmente con el decreto 1966, como por 15 días había quedado Panamá. Panamá en este momento, desde esas épocas que estuvo 15 días listado y que por motivo de esa discusión que todos pues, vimos, Panamá no ha quedado como paraíso fiscal. Y desde entonces han estado desde ese 2014, ya estamos hablando de 8 años en los cuales data este listado, tenemos esos 37 estados que ya está para cambiar, ya hay muchas cosas que han cambiado, ya inclusive si les decimos el mismo Hong Kong ya ha sido reevaluado como paraíso fiscal porque es una jurisdicción que ha venido cooperando con el cruce de información, con el reporte de información hacia las administraciones tributarias, incluyendo Colombia, pero pues más de lo que hemos visto con la administración tributaria de una intención de publicar un listado actualizado, pues hasta el momento no ha surgido ese decreto con la nueva actualización de paraísos fiscales. Esto siempre, los paraísos fiscales, pues ha tenido siempre una demora. Ustedes recordarán que esto viene de por allá el gobierno de Uribe cuando intentamos incluir los paraísos fiscales y después hubo un buen tiempo en que finalmente se salió el reglamento de la norma y el listado de paraísos fiscales. Pues ahora tenemos un tema de que esta lista pues no se ha actualizado desde hace 8 años, esperamos que desde hace más o menos años, esperamos que próximamente pues también haya un decreto que se alinee a la, a la, a la, a la, a los nuevos, digamos que territorios que de alguna manera ya han debido haber salido de esta lista. Mientras tanto es de aplicación en materia tributaria y contemplando pues todas las situaciones que hemos visto anteriormente. Esto es, creo que el tiempo es muy corto y pues como les decía, es una presentación muy corta y la intención es que de pronto tengamos un espacio para las preguntas. Esto es lo que traíamos para hoy. Dejar algunas cosas importantes que tienen que ver con este tema de los pagos al exterior y cómo implican cuando utilizo el régimen de precio de transferencia, cómo juegan entre esos dos regímenes. No sé si tienen alguna pregunta, no sé, Gilma. No veo ninguna pregunta en el chat, pero pueden abrir sus micrófonos, no hay ningún problema. Bueno, ahí queda un tema y es que, Jairo, o fuiste muy claro o nadie entendió nada. Sí, eso iba a decir. No, 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 no. Yo creo que fue muy claro. No, no, no. No calumnies. No, sí, para nosotros creo que muy relevante para nosotros en AmCham Cartagena presentarles toda esta información a nuestros afiliados. Sobre todo que estamos haciendo, pues yo no lo comenté al principio, pero estamos haciendo todo un esfuerzo también para que nuestras empresas eh, hagan un esfuerzo en temas de internacionalización. Así que muy importante estos temas de divisas, entonces, y de montos, etcétera. Claro. No sé si alguien tenga alguna pregunta, en el chat también la pueden hacer, también nos las pueden enviar a nuestro correo y se la podemos hacer también a Jairo después y a Juan Carlos. Claro que sí, Gilma. Este es un tema que nosotros entendemos que lo tratamos de hacer lo más fácil y didáctico posible. Es un tema muy relevante para las empresas que guardan algún tipo de operaciones o transacciones con el exterior. Y en ese sentido, pues la idea era como tratarlo de aterrizar un poco y hacerlo
muy maleable o muy moldeable con los ejemplos que dio Jairo, con algunas gráficas y algunos temas que se deben tener en cuenta. Quizás este para muchas de las compañías no sea un día a día permanente, pero sí son situaciones que se presentan en la operación. Y si ustedes tienen algún tipo de operación con entidades vinculadas del exterior, ya sea porque sean sus matrices o porque ustedes sean matriz de esas vinculadas con el exterior, pues seguramente van a tener que revisar el tema. Hay una pregunta creo que de Walter y otra de Julio. Sí, buenos días, ¿cómo han pasado? Doctor Juan Carlos, Bien, doctor gracias. Jairo. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Walter Figueroa. Muchas gracias por la exposición, muy entendible, pero quería como concluir, si es posible, yo le planteo un pequeño ejemplo y usted me diga si aplica o no aplica para uno tener la completa tranquilidad. Es sencillo, si usted me autoriza, yo se lo planteo. Claro, Walter, Claro. adelante. Ok. Nosotros hacemos operaciones con una entidad que es Estados Unidos, que es nuestra principal. Ellos nos prestan servicio de agenciamiento aduanero en origen, o sea, allá en Estados Unidos. Nosotros mandamos carga de aquí de Colombia para allá, ellos la atienden, hacen toda la operación, el transporte, la logística, todo, todo. Y en ese orden de ideas yo entendería que no aplica retención en la fuente porque el ingreso no es de fuente nacional, sino de fuente extranjera. Al no aplicarle retención en la fuente, ese costo ¿es deducible para mí o no es deducible? Porque lo manejo como un costo, no como una deducción, sino como un costo. No como un gasto, sino como un costo. Un costo. Es correcto, como costo. Porque relacionado a la operación, igual si nosotros hacemos los precios de transferencia, si se hacen precios de transferencia, todos los años lo venimos presentando. Y en ese orden de idea, quería saber si es posible que esa operación la esté haciendo correctamente o estoy fallando en algo, porque no la estoy, o si tengo que aplicarle la limitante del 15% de la renta líquida. Exactamente. Sí, tendrías que aplicarle, salvo que el doctor Juan piense lo contrario, me diga ahorita, tendrías que aplicar el 15% porque como lo vimos, es un pago que salvo que se sometiera a retención a la fuente, debe aplicar la disposición del artículo 122, ¿sí? Entonces debes aplicarle eso y por supuesto eso sin perjuicio porque este 122 no está dentro de las restricciones que se levantan por precios de transferencia. Debes someterlo al régimen de precio de transferencia para demostrar que es un valor de mercado. Que si no es un valor de mercado, pues seguramente tendrás que aplicar lo que dispone el régimen de precio de transferencia en realizar algún ajuste por precio de transferencia. ¿Sí? Doctor Jairo, pero disculpe que le interrumpa. En un caso usted hablaba de que hay casos en que no aplica la retención en la fuente, y ese es uno de los casos que para mí no aplica la retención en la fuente porque el ingreso Ujú. no es fuente nacional. Si es Total. así, yo pensaría en un momento determinado que no tendría que aplicarle 15% porque no estoy obligado a hacer retención. No, mira, Walter, lo que pasa es que a mí lo que me dice el 122 es, yo puedo no hacerle retención a los pagos que le realice al exterior, ¿de acuerdo? Pero tengo una limitación cuando yo sumo la totalidad de pagos a los que no le efectúo retención en la fuente. Y es que no puedo tener un valor superior al 15% de la renta líquida como pagos al exterior para poderlo llevar como deducible, ¿sí? No quiere decir que yo tenga que hacerle el 15% o que solamente sea el 15% de ese contrato en particular. Del total de la renta líquida, tú calculas el 15% y sobre ese 15% tú tienes una limitante para poderlo llevar como deducible. Todo aquello que exceda de ese 15% de pagos a los que no les practiqué retención en la fuente, estarían por fuera de la deducibilidad y podrían ser cuestionados por la administración tributaria. Pero eso no quiere decir que yo tenga que de alguna manera practicar retención en la fuente así no esté obligado, ni que no me lo pueda llevar como deducible. Aquí es, yo me lo puedo llevar como deducible, puedo y estoy, y yo entendería, de acuerdo con la operación como nos la describes, que no habría lugar a la retención en la fuente, pero del total de la renta líquida, el 100% de los pagos que yo le haga a esa empresa que tengo en Estados Unidos que me está prestando los servicios no puede exceder del 15% del total de dicha renta líquida. Adicionalmente, pues viene todo el análisis que acaba de mencionar Jairo Andrés del tema de valor de plena competencia, que esté dentro de precios de mercado y que yo lo haga, que me imagino, como tú no lo describes, que está dentro de el estudio de Sí, los precios de rangos. transferencia que se hace por ser una vinculada en el exterior. Así es.
Mire, doctor Juan Carlos, disculpe, ¿y si el ingreso que yo genero de los servicios que utilizo de ese tercero, de ese proveedor, son para un cliente del extranjero? ¿Cómo así me perdí? Los servicios que yo estoy utilizando del extranjero, el proveedor mío extranjero, es para facturarle también a un cliente del extranjero. O sea, que el ingreso también. Tú estás jugando un papel de intermediación. Ujú. Ok. Entonces, en ese sentido, también aplica la limitante del 15%. O sea, Sí. prácticamente estoy... Sí, No resulta porque es muy grande para mí. claro. Está Es que preocupante. eso es lo que tienes que revisar. Y también, pues entiende que es de dónde provienen los ingresos de fuente. Es decir, si los ingresos son de fuente nacional y estoy generando la renta para Colombia, pues yo tengo que revisar si practico o no practico la retención y cuál es la razón de esos pagos al exterior y por qué estoy cobrando. Es decir, si tú me dices que a ti te están pagando y tú de esos recursos que te están entrando al país le estás pagando a ese operador logístico, pues ahí digamos que la limitación es lo que yo pago hacia el exterior, no lo que yo recibo, ¿sí? Correcto. Entonces, tú estás jugando un papel de intermediación donde tú recibes de un cliente del exterior y de ese valor que recibes del cliente del exterior, pues destinas un porcentaje, el que sea un valor, para pagarle al operador logístico al que le estás tú prestando el servicio. Digamos que la limitación está en lo que tú pagas al exterior, cuánto puedes llevarte deducible y cuánto no, no en lo que estás recibiendo del exterior. Ok. Completamente claro. Mil gracias, doctor. Vale. Julio, si quieres, Buenos puedes seguir días, tú. Muy buenos buenos días. días, Buenos doctor días. Jairo, buenos días, Juan Carlos, Gilma, ¿cómo han Hola, pasado? Julio. Bueno, la pregunta mía es un poquito relacionada con el registro de los contratos en la DIAN y específicamente, digamos que tengo como un gran interrogante porque una cosa es el contrato que yo firmo con el proveedor, el cual cada vez que yo lo modifique o lo cambie, tengo o 6 meses o 3 meses para registrarlo ante la DIAN. De acuerdo. Ujú. Pero hay una formalidad de la DIAN que yo lo registro y, por ejemplo, yo tengo un contrato de concesión con el Estado y ese contrato de concesión con el Estado se vence hoy. Pero existe la posibilidad de que se prorrogue. Yo al existir esa posibilidad de prorrogar el contrato con el Estado, yo en mi contrato con el tercero del exterior coloco, no le pongo una fecha, sino que le digo hasta que el contrato de concesión con el Estado se termine. Pero cuando Sí. registro el contrato en la DIAN, le pongo la fecha de hoy. Me piden ponerle la fecha de hoy. Pero hoy yo firmo un otro sí con el Estado y continúo. Quiere decir que mi contrato con el extranjero o el proveedor extranjero continúa. Yo no vería la necesidad de volver a inscribir ese contrato ante la DIAN, pero parece que por la formalidad que les mencionaba a ratico, de que cuando lo registré le puse fecha de hoy, me exigen registrar ese nuevo contrato e inclusive me piden que yo haga otro contrato porque ya no puedo registrar el contrato anterior y con solamente cambiarle la fecha. Entonces la Claro. pregunta básicamente es, ¿cuál es la esencia? Mejor dicho, si lo que lleva a la inscripción en la DIAN es el contrato con el tercero o la formalidad que tiene la DIAN de ponerle una fecha límite a los registros de los contratos. Mira, Julio, ahí hay un tema particular y es que digamos que, contrario a lo que ocurre en el resto de líneas del derecho, en los temas tributarios tiene un gran peso lo formal, sin que predomine sobre lo sustancial. No obstante, hay formas de manejar el tema y es que tú estás haciendo una descripción donde hay un contrato principal y un contrato accesorio. Digamos que el contrato principal es el que corresponde a la concesión que tú tienes o al contrato que tú tienes suscrito con el Estado y hay una serie de contratos accesorios que son aquellos que soportan esa operación que tú prestas, ¿sí? Lo que en términos coloquiales podría entenderse como subcontratistas. En esa medida, esos subcontratos uno los puede manejar de dos formas, y es que un contrato puede estar atado a un plazo determinado o incluso indeterminado, pero determinable.
Cuando hablamos de un plazo determinado, pero determinable, es que tú en ese contrato puedes ponerle una vigencia que es la misma que tú tienes en la concesión. Es decir, el contrato de concesión, voy a poner un ejemplo, inició el 1 de enero del 2022 y va hasta el 31 de diciembre de 2022, pero dicho contrato podrá ser prorrogado, ¿sí? Tú en los contratos accesorios puedes establecer que el contrato tendrá una fecha, ese contrato accesorio, ese que estás firmando con el proveedor del exterior, tendrá una fecha del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre de 2022, o de ser el caso, hasta la fecha en que tenga vigencia el contrato que le está dando lugar a dicho subcontrato, es decir, hasta la fecha en que esté vigente el contrato de concesión. En ese sentido, la DIAN, si bien ya va a tener una fecha cierta, que es lo que no es porque la ley lo exija, no es porque, sino porque el sistema informático de la DIAN tiene unas casillas que si tú no las llenas no lo acepta. Y eso nos ha pasado no solamente con temas de registro de contratos, sino con temas de renta, de retenciones en la fuente, que le exigen que llene uno unas casillas que no necesariamente, desde el punto de vista jurídico puro del derecho, son necesarias o obligatorias. Y ahí entra una discusión que yo siempre tengo con mis amigos como Jairo Andrés, con los contadores, y es que en derecho no todo es cierto. Hay muchos grises, mientras que en los temas contables y en los temas tributarios numéricos, los temas siempre son o blanco o negro. Entonces ahí lo que uno sugiere es establecer las dos reglas dentro del contrato, lo que les generaría elementos de defensa en caso de que la DIAN los llegue a requerir diciéndoles que el contrato se venció el 31 de diciembre, sí, pero también el contrato dice o hasta cuándo se encuentre vigente el contrato número tal, 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 suscrito entre tal empresa con tal empresa o entre tal entidad del Estado con tal empresa. Y así tú te blindas y no tienes que estarlo renovando de manera permanente. Sí, Julio, tranquilo. Sí, eso que usted dice de blanco y negro es muy cierto, porque hablando con los funcionarios de la DIAN, se cierran, a pesar de que el contrato está dentro de la terminología, que es muy difícil para nosotros los contadores repetir la cita fácil, como usted dice, con fecha determinada e indeterminada, se cierran a que ellos, que necesariamente hay que registrarlo, a pesar de que tiene la cláusula que usted dice, la fecha es 31 de diciembre, pero como sabemos que hay elementos para renovarlo y no está renovando ese contrato con el tercero, uno le deja esa cláusula hasta que termine el contrato de concesión. Y prácticamente están cerrados o se cierran en esa formalidad que hay que registrarlo. En eso estamos, indudablemente que pues usted me da cierta tranquilidad en el sentido de decir que es defendible. Estamos con nuestros asesores buscando la manera para que digamos, tener suficientes argumentos, pero también estamos buscando la manera como para perdón, no defendernos, registrarlo. Y de hecho, pues la revisoría fiscal nos exige registro y de alguna manera convencimos a la revisoría fiscal en relación a lo que usted dice y se quedaron quietecitos, pero sé que ahora nuevamente irán a molestar en relación a que si yo no lo registré o no lo registro, pues no tendré derecho a esa deducibilidad. Pero bueno, me queda claro lo que usted me ha mencionado, doctor Juan Carlos, y esa luz se la comentaré a nuestros asesores, pues que van en la misma línea con lo que usted ha dicho, porque no tiene sentido de que si mi contrato dice prácticamente indeterminable, yo tenga que estar renovándolo independiente de la formalidad que le puse en la casilla que tiene la DIAN. Entonces, muchas gracias, doctor Juan Carlos. Exacto, mira, Julio, un ejemplo de eso, y eso está pues más atado a temas de intangibles no formados, sino intangibles adquiridos o explotación de intangibles como las explotaciones a veces de usos de marca o know-how o cualquier tema de estos. Uno no está renovando la marca cada año ni cada 6 meses. Uno registra la explotación de la marca para poder realizar el pago de regalías. Y hablemos de un ejemplo cualquiera, McDonald's, que es tal vez la franquicia más reconocida del mundo, una de las franquicias más reconocidas del mundo. No crean que McDonald's cada 6 meses está renovando los contratos que tiene que registrar. Eh, Hay un contrato que está registrado y ellos pagarán las regalías por vía de ese contrato y adicionalmente suscribirán los contratos de asistencia técnica y todo lo demás que sea sujeto a registro y no están establecidos por un plazo necesariamente determinado. Sin embargo, pues estos son temas que se prestan para discusión
y que hay lugar a acomodar la discusión con la administración tributaria, demostrando que tienen la razón, porque al final hay algo que en nuestro país nos aqueja mucho, que es la legislación de ventanilla, y esa es bien complicada porque es la palabra de un señor que está detrás de un vidrio y que no le deja a uno seguir al siguiente nivel. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, entonces creo, no sé si hay alguna pregunta adicional. No veo ninguna otra en el chat, pero no, qué bueno que finalmente salieron preguntas y bastante relevantes. Qué bueno que sirvió para nuestros afiliados tener a dos expertos que les puedan dar una asesoría inmediata. Y bueno, no, yo tengo mucho agradecimiento con Juan Carlos, como siempre, y obviamente a Jairo por tenerte hoy como speaker. Qué lujo. Muchas gracias a los dos por su tiempo hoy, muchas gracias a todos por quedarse hasta el final de la reunión. Y como saben, estamos grabando, les estaremos mandando la presentación y la grabación. Muchísimas gracias a todos por el día de hoy Bueno, y nos vemos el próximo mes. a todos muchas gracias, Muchas como gracias. siempre un gusto, que tengan un muy buen resto de día y claro que sí, nos vemos dentro de un mes aproximadamente. Que estén muy bien. Excelente. Ya, Bueno, Que esperamos la estén muy bien. grabación. claro que sí. Claro que sí. Bueno, que Chao. estén bien. Hasta luego. Un buen día para todos, que estén bien, muchas gracias.